cuando viniste a mí. Charly García engañó a la industria musical. Nadie lo vio venir. Pero a los 20 años, un joven flaco, con melena desordenada y mirada desafiante, estaba por hacerle trampa al sistema. No lo hizo con violencia, ni con abogados. Lo hizo con melodía, con una mentira tan brillante que todavía hoy se estudia como una pequeña revolución musical. Y todo. Empezó con un error. Corría el año 1972. Ese año, mientras Charly tramaba su debut, en el mundo estaban pasando cosas importantes. David Bowie publicaba The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Paul McCartney ya había dejado atrás a los Beatles y editaba Ram. Y en Chile, la música de protesta enfrentaba la tensión previa al golpe de Estado. En Argentina, el rock todavía era visto con recelo. Apenas existían programas de televisión dedicados al género, y la mayoría de los músicos circulaban en circuitos alternativos, como La Cueva, el Instituto Di Tella, o bares de San Telmo. Charly lo sabía. Si quería irrumpir, tenía que hacerlo con algo distinto. Algo que no solo sonará, sino que molestara. Los amigos del barrio pueden desaparecer. En Argentina se respiraba un clima espeso. La dictadura había dejado cicatrices, la censura vigilaba de cerca, y la juventud empezaba a levantar la voz, no con gritos, sino con canciones. En ese escenario áspero, un muchacho flaco, tímido, con voz nasal y ojos inquietos, caminaba por las calles de Caballito cargando un grabador y una libreta llena de melodías. Muchas de esas melodías nacieron en el cuarto donde Charly vivía con sus padres, en el barrio porteño de Caballito. Tenía un piano desafinado contra la pared y revistas de música extranjeras. En ese mismo cuarto, a los 15 años, había compuesto una obra de más de 20 minutos titulada Sinfonía para Adolescentes. Nadie la escuchó entonces, pero esa ambición desmedida ya anunciaba que lo suyo iba a romper moldes. Era Charly García. Tenía solo 20 años, pero en la cabeza llevaba un universo completo. En aquellos días, la policía solía interrumpir recitales de rock con la excusa de que incitaban a la subversión. Había redadas, cacheos y listas negras de músicos. Charly y Nito tocaron varias veces sabiendo que podían ser detenidos. Aún así, salían al escenario con los ojos bien abiertos y las letras aún más afiladas. Tocaban en lugares como el Teatro ABC, el Auditorio Kraft o salas improvisadas en parroquias barriales. Cada show era una pequeña victoria contra el miedo. No era simplemente un músico, era un observador obsesivo del caos social. Y sobre todo, era alguien que se negaba a callar. Un género con qué denominar tu música, ¿cuál sería? Música popular. Ya había formado sui generis junto a Nito Mestre, su amigo del colegio Damaso Centeno. Ensayaban en casa, grababan en cassettes y soñaban con llegar a una disquera. Pero cuando finalmente lo lograron, se toparon con la primera gran traba. El disco que querían grabar era demasiado largo. ¿Demasiado largo? Sí, porque contenía 12 canciones. Y en aquella época, los álbumes debut tenían que ser cortos, económicos y simples. Pero para Charly, resumir su mensaje no era una opción. El disco estaba lleno de contrastes, dulzura acústica con letras que hablaban de muerte, ansiedad, encierro. No era lo que las radios querían, pero tampoco lo que los productores estaban acostumbrados a vender. Charly, sin embargo, ya había aprendido a moverse en los límites. A los 19, ya había escrito más de 100 canciones, muchas de ellas descartadas por ser demasiado tristes. Pero él insistía, las canciones felices no me salen. Lo suyo era la herida, el murmullo, la confesión. Entonces, mintió. Es interesante notar que no fue una mentira improvisada. Charly consultó antes con un técnico de grabación, quien le confirmó que se podía reducir el espacio entre los surcos del vinilo para meter más canciones. Pero el riesgo era enorme. Si el disco se rayaba, la aguja saltaba fácilmente. Aún así, Charly insistió. Sabía que si pedía permiso, lo iban a frenar. Entonces, decidió hacerlo a escondidas, como todo lo prohibido que vale la pena. Acá viene el primer gran giro de esta historia. Charly convenció a los ejecutivos de la discográfica que todas las canciones eran cortas y que podían entrar sin problemas en un solo vinilo. Lo que nunca dijeron es que iban a reducir el espaciado entre surcos. Un truco técnico que permitía comprimir la música, aunque sacrificara un poco la calidad del sonido. Este tipo de trucos no eran comunes en la industria local. Pero Charly estaba obsesionado con lo que escuchaba del exterior. Había leído que The Beatles hicieron algo similar en el álbum SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, para meter el famoso tema final sin silencio entre pistas. Inspirado por esa libertad técnica, Charly quiso demostrar que el rock argentino también podía desafiar las reglas desde el vinilo. Era un riesgo, sí, pero valía la pena.
¿Vos tomarías este riesgo? Comenta cuál fue tu reacción al escuchar por primera estos trucos de Charlie. Lo más asombroso es que la disquera, Talent Microphone, aceptó, posiblemente porque veían en Charlie un potencial comercial que aún no entendían del todo, pero que los intrigaba. Así nació Vida, el primer disco de Sui Generis. Fue grabado entre abril y junio de 1972, en los estudios Fonalex, en Buenos Aires. Y aunque hoy lo consideramos una obra fundamental, en ese momento fue un acto de desafío silencioso. La grabación no fue fácil. Tenían poco tiempo en el estudio y casi ningún presupuesto. Grababan entre ruidos, ajustando los instrumentos en la sala misma. La batería la tocaba Francisco Paco Prati, y en algunos temas, los teclados que se usaron estaban ligeramente desafinados, pero no había vuelta atrás. Charlie lo aceptaba. Decía que el error también era parte del arte, que la imperfección tenía algo humano, real. El álbum contenía canciones que hablaban de la muerte, de la adolescencia, del sinsentido de la rutina, algo totalmente opuesto a lo que sonaba en la radio por entonces. Vida tenía, además, una estructura poco común. No había un tema gancho ni un hit diseñado. El orden de las canciones fue decidido por Charlie, con la idea de que cada una llevara a la otra como una conversación entre dos almas heridas. En entrevistas posteriores, Nito Mestre contaría que muchas de las letras se escribieron en cafés y plazas, entre charla y charla, como si la ciudad misma susurrara ideas al oído de Charlie. Lo interesante es que, aun con su apariencia frágil, Charlie era quien tomaba las decisiones. Nito era la voz dulce, pero Charlie era el arquitecto emocional de todo el disco. Canción para mi muerte, por ejemplo, hablaba de despedidas, pero también de libertad. Charlie la escribió cuando estaba internado por una crisis nerviosa. Tras haber sido reclutado por el servicio militar, el ejército lo quebró, literalmente. Fingió estar loco para poder salir, y esa experiencia se convirtió en música. ¿Te imaginas ese nivel de rebeldía disfrazado de arte? Así operaba Charlie, con melodía y con dientes apretados. Otro tema del disco, Necesito, mostraba la angustia de la juventud por no encontrar su lugar. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. En pleno auge de las dictaduras latinoamericanas, con amigos desapareciendo y padres ausentes, esas letras eran casi una confesión colectiva. En muchas escuelas secundarias, los alumnos pasaban de mano en mano las letras de Vida, escritas a mano o fotocopiadas. Algunas canciones se leían como poemas, cargados de imágenes tristes, preguntas existenciales y un dejo de esperanza. Charlie no solo había hecho un disco, había abierto un espacio para que miles de jóvenes se sintieran comprendidos, en una época donde la palabra rock aún era sinónimo de peligro, y mientras la industria esperaba un disco amable, recibieron una cachetada de sinceridad poética. La respuesta del público, deslumbrante. La canción Canción para mi muerte fue número 1 en varias radios, incluyendo Radio Rivadavia y Radio Mitre, algo inusual para un dúo nuevo de rock. Muchos pensaban que eran españoles o europeos, porque sonaban demasiado melódicos para ser argentinos. Esa confusión, lejos de molestar, los benefició, los hizo parecer aún más misteriosos, y ese misterio fue parte del magnetismo. El fenómeno fue tal que en 1973, apenas un año después del lanzamiento, fueron invitados a tocar en el Teatro Coliseo, un lugar reservado hasta ese momento para artistas consagrados y espectáculos clásicos. El show fue un hito. Más de 1000 personas coreaban letras que hablaban de muerte y soledad como si fueran himnos de esperanza. En el escenario, Charlie tocaba con un teclado eléctrico prestado y un pantalón gastado. Esa noche, según cuentan los técnicos, la ovación duró más de 8 minutos. Vida vendió más de 250,000 copias. Se convirtió en uno de los discos más vendidos del rock argentino hasta ese momento. Un verdadero fenómeno. Pero lo que pocos sabían era que ese éxito había nacido de una mentira bien pensada. Y acá viene otro detalle interesante. Pero antes de continuar, si quieres aparecer en el próximo video, comenta saludos y de dónde eres. La portada original del disco mostraba a Charlie y Anito abrazados, en blanco y negro, con una expresión melancólica. Esa imagen se volvió icónica. Pero lo curioso es que fue tomada en una sesión improvisada. Ellos mismos no estaban seguros del estilo que querían transmitir. De hecho, la disquera dudaba si promocionarlos como dúo romántico o como parte del movimiento emergente de rock contestatario. Al final, el tiempo decidió por ellos. Sui Generis se convirtió en la voz de los que no podían hablar, y mientras eso sucedía, Charlie seguía tramando. En menos de 3 años, ya estaba componiendo Instituciones, su disco más político, y más tarde comenzaría su etapa con La máquina de hacer pájaros. Pero todo lo que vino después nació de aquel primer engaño, un acto de osadía para evitar que la industria le cortara las alas. ¿Lo recuerdas? Pero Vida no fue solamente un disco, fue un espejo. Reflejaba el desamparo, la ternura,
la rabia contenida de miles de jóvenes argentinos que empezaban a ver que el futuro era algo frágil y que necesitaban canciones que les hablaran de frente, sin decorados. La escena musical en Argentina, en aquel entonces, era un campo minado. La censura no solo prohibía letras, también censuraba intenciones. Había bandas que no podían tocar en vivo, canciones que desaparecen de las radios por decisión de algún burócrata con uniforme. Y en medio de ese entorno sofocante, un disco como Vida era casi un acto subversivo, pero lo más curioso es que su impacto no fue inmediato. Al principio, los críticos lo recibieron con frialdad. Decían que era demasiado simple, infantil, melancólico. Algunos periodistas, formados bajo el manto del rock progresivo europeo, no entendían cómo algo tan frágil podía tener tanto peso emocional. Pero la gente sí lo entendió. Apenas unos meses después, las ventas empezaron a subir. Las disquerías del centro porteño, como Sibals o El Agujerito, agotaban sus copias cada semana. Y ahí estaba la postal inolvidable: adolescentes de cabello largo, con mochila y grabador en mano, comprando Vida como quien encuentra un pedazo de sí mismo. Charlie, por supuesto, ya estaba varios pasos adelante. Mientras los ejecutivos celebraban las ventas, él se encerraba a componer. Escribía de noche, casi siempre al piano, con la luz apagada y una grabadora a cinta al lado. Tenía apenas 21 años, pero su cabeza hervía de ideas. En esas noches de composición, Charlie empezó a experimentar con nuevos sonidos. No se conformaba con la guitarra acústica. Probó sintetizadores, ruidos ambientales, grabaciones en reversa. Muchas de esas ideas no entraron en Confesiones de Invierno, pero se retomaron años más tarde en La Máquina de Hacer Pájaros. Ya entonces, Charlie pensaba en discos como películas. Cada tema debía tener su atmósfera, su clima emocional. Su habitación, en esos años, estaba empapelada con fotos de Lennon, libros de psicología y partituras garabateadas. Aquel éxito le permitió dar el siguiente salto. Confesiones de Invierno, el segundo disco de Sui Generis, lanzado en 1973. ¿Lo recuerdas? Rasguña las piedras. Cuando ya me empiece a quedar solo, Bienvenidos al tren, canciones que no solo describen situaciones, sino climas emocionales. Y rasguña las piedras, y rasguña. Fotografías de una generación que no encontraba su lugar, una generación como la tuya. Y es que el poder de Charlie no era solamente musical, era emocional, era generacional. Muchos lo compararon con John Lennon, no tanto por la música en sí, sino por la capacidad de convertir lo íntimo en universal. Lo que él sentía, también lo sentíamos nosotros. ¿Cuál es tu canción favorita de Charlie? Te leo en los comentarios. Hay una anécdota muy conocida que pinta de cuerpo entero esa época. Durante una entrevista en 1974, a Charlie le preguntaron si no temía ser censurado por sus letras. ¿Sabes qué respondió? No me da miedo. Me daría más miedo no decir nada. Esa frase, tan sencilla, resumía el corazón del rock nacional. La necesidad de expresar, aunque cueste, aunque duela, aunque moleste. Y así fue como Sui Generis llegó a su despedida. Porque, aunque el éxito era enorme, Charlie ya sentía que ese formato se le había quedado chico. Quería orquestaciones, sintetizadores, una narrativa más compleja. La despedida fue en el Luna Park en 1975. 2 funciones. Una multitud llorando, cantando cada palabra como si se tratara de un rezo. Aquella noche del Luna Park, cuando terminó la última canción, Charlie se quedó solo detrás del telón. No hablaba, no sonreía. Solo miraba al suelo mientras afuera el público seguía aplaudiendo. Nito contó años más tarde que Charlie rompió en llanto, porque no solo despedía una banda, despedía una etapa de su vida. Y aunque nadie lo sabía, ese sería el último show en que Charlie saldría al escenario sin que lo acompañara algún tipo de leyenda. Las entradas se agotaron en 2 horas. Fue la primera vez que un grupo de rock argentino llenaba un estadio cubierto de esa magnitud. Y no solo lo llenaron, lo hicieron vibrar. La despedida fue registrada en vivo y lanzada como álbum doble en 1976 bajo el título Adiós Sui Generis. Fue uno de los primeros discos en vivo del rock argentino con calidad profesional. Ese registro incluía no solo las canciones, sino también los discursos entre tema y tema, donde Charlie, emocionado, decía: "Nos vamos, pero les dejamos nuestras canciones". El disco se convirtió en otro éxito de ventas. Y una cápsula del tiempo para los que vivieron ese momento. Esa noche, Sui Generis se despidió con un concierto que quedó grabado en la memoria de toda una generación. El concierto Adiós Sui Generis fue filmado en parte por estudiantes de cine, que luego integrarían el grupo que registraría el Festival de la Falda. Esas imágenes, hoy restauradas, muestran a un Charlie pálido, serio, casi abrumado por la emoción. No era un adiós cualquiera, era la muerte de su adolescencia artística. Al terminar el show, se encerró en su camarín durante casi media hora.
No quería hablar, solo lloraba. Pero Charlie apenas estaba comenzando. Poco después armó la máquina de hacer pájaros. Más adelante, Serú Girán, junto a David Lebón, Pedro Aznar y Óscar Moro. Y luego, la etapa solista que nos dio himnos como Nos siguen pegando abajo, Demoliendo hoteles, Rezo por vos, pero nada de eso hubiera existido sin ese primer engaño. Esa jugada maestra de un pibe de 20 años que desafió a la industria sin romper una ventana, solo un vinilo. En los 70s, muchos artistas se enfrentaban al mismo dilema, o se adaptaban al mercado, o quedaban fuera. Pero Charlie no negoció, jugó con las reglas, pero para romperlas desde adentro. Y no fue la última vez que lo hizo. De hecho, ese espíritu de rebelión elegante lo mantuvo durante toda su carrera. En 1985, cuando editó Piano Bar, incluyó la frase: los que están en los diarios, están en la televisión, los que están en el gobierno, están en prisión. Era una crítica clara al poder en plena democracia recuperada. Y nadie se atrevió a censurarlo. En el mismo año, durante la Guerra de Malvinas, lanzó Yendo de la cama al living, con frases como los militares quieren todo el poder. Era un misil disfrazado de canción, pero esa es otra historia. Hoy, lo que recordamos es ese momento inaugural, esa jugada maestra de un joven de 20 años que engañó a la industria, no por ambición, sino por convicción. Y lo hizo con melodía, con verdad, y con el alma rota por una juventud que pedía ser escuchada. En una entrevista del año 2017, Charlie recordó aquel episodio con la disquera. El periodista le preguntó si se arrepentía de haber mentido para lanzar Vida. Él respondió, sin dudar: no, porque no fue para ganar nada, fue para decir algo que el mundo necesitaba escuchar. Y después, con media sonrisa, agregó: si mentir es un delito, entonces que me juzgue la historia. Y pensar que todo empezó con una mentira blanca, una jugada silenciosa, hecha por un pibe de 20 años que no pedía permiso, solo buscaba decir su verdad. Ese vinilo, gastado por tantas reproducciones, no solo marcó una generación, también nos recordó que a veces, para cambiar las reglas, hay que romperlas desde adentro. Y si esta historia te hizo recordar el sonido de tu adolescencia, tenés que revivir lo que pasó con Los Enanitos Verdes, que escondía una de las historias más tristes antes de llegar a su éxito. Esa historia, te la cuento acá.